¿Qué tal? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy te vamos a dar una exclusiva. Y es que Europa está estancada. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? No me digas que Europa está estancada. Pues sí, un poco sí. ¿Qué novedad? Sí, llevamos 50 años aquí sí? hablando de esto. Ay, Eso ¿qué es. le pasa a Europa? ¿Y se puede vivir estancado? Sí, bueno, yo siempre lo digo, que tampoco es que nos vaya tan mal. ¿No? Calidad de vida. Aquí estamos tú y yo. Yo si tuviera que elegir, siempre pongo ese ejemplo del extraterrestre que tuviese que elegir, yo elegiría España. ¿Un estanque o un río? No, Pues un estanque. siempre digo, tú imagínate que estás ahí en una nave viendo el planeta Tierra y dices, ¿dónde te gustaría vivir? Pues yo probablemente elegiría España, Francia, Italia. Irán no, desde luego. No, Ni Corea del Norte. No, pero fíjate, España, Francia, Italia, los tres países grandes de Europa, probablemente a los que peor les ha ido en estas últimas 3-4 décadas, estancados, muy poco dinámica la economía. Entonces, calidad de vida bastante buena, pero eso sí, lo que no podemos aspirar parece ser a vivir bien y a ser muchísimo más ricos. Aunque, fíjate, nuestro ministro de Economía cree que sí. Nuestro ministro más físico, Carlos Cuerpo. Yo creo que la Unión Europea tiene que buscar ese liderazgo estratégico sin perder su esencia, o con un sello eminentemente europeo, ¿no? Y cuando me refiero a la esencia de la Unión, hay elementos que son clave, desde, por supuesto, nuestra apuesta por las reglas internacionales, por el multilateralismo, nuestra apuesta también por la transición verde como un motor esencial de competitividad y crecimiento a largo plazo. Draghi nos pone sobre la mesa la necesidad de coordinar estas estrategias de descarbonización con nuestras políticas industriales, con las políticas comerciales y, por supuesto, también con las políticas de competencia. Bien, lo que nos confirma Cuerpo es que seguiremos estancados otros 50 años. Sí, más o menos, porque lo que ha venido a decir es todo lo que hemos hecho en los últimos 30 está bien, así que vamos a hacer otros 30. A ver, yo como digo, a mí me gusta la cultura europea, me gusta lo que significa, pero es verdad que en la gran mayoría de los países de la Unión Europea nos llevamos preguntando ya unas cuantas décadas, ¿no es compatible esa calidad de vida que tenemos con mayor crecimiento económico, mayor dinamismo? Yo creo que sí, porque además creo que las cosas que nos dan calidad de vida, pues desde nuestro clima, por ejemplo, esos países que yo decía antes, España, Italia, Francia, la cultura, la historia, todo eso seguiría ahí si creciéramos más y si tuviésemos economías más dinámicas. Pero, bueno, pues ya hemos escuchado al ministro de Economía, decía, bueno, que Draghi nos pone en un camino que a mí me suena. A ver, tiene algunas cosas interesantes el informe Draghi, pero en otras muchas refuerza lo mismo que nos ha traído hasta aquí. Burocracia, que Draghi dice por un lado que la quiere quitar, pero por otro lado que bueno, que está bien, que centralización en Bruselas, esa idea de que van a ser los políticos los que van a decidir cuáles van a ser los sectores ganadores y cómo van a ganar esos sectores ganadores. Bueno, cosas buenas y cosas malas en el informe Draghi. Hoy hemos titulado en nuestra pizarra ¿Qué queremos ser de mayores? La economía europea, del deseo a la realidad. Eso es, y es, bueno, pues alrededor de esta iniciativa, que puede estar bien, ¿eh? Yo reconozco que, bueno, por lo menos que alguien haya dicho, oye, que las últimas 3-4 décadas de la economía europea son muy mejorables, especialmente de los grandes países, porque es verdad que si nos fijamos en los países del este, pues a lo mejor ahí podemos decir, oye, pues ¿qué están haciendo esos países? Si nos fijamos en Irlanda, si nos fijamos en otros países ricos de fuera de la Unión Europea, cuidado, vemos, ¿verdad?, Noruega, un caso muy peculiar con sus materias primas, Suiza, pues siguen siendo economías bastante competitivas. Bueno, podríamos discutir mucho, ¿no? Pero se ha planteado que la solución podía estar en ese informe Draghi, del que se ha hablado bastante en las últimas semanas, y bueno, pues aquí vemos un par de tweets de Ursula von der Leyen y de Carlos Cuerpo en el que dicen vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el informe Draghi. Nosotros vamos a hacer un pequeño resumen. Luego tenemos unas cuantas frases extraídas directamente del informe para que veamos cuáles son la receta o cuáles son algunas de las claves que nos está señalando Mario Draghi, que ya digo que hay algunos puntos que me parecen interesantes. Por lo menos el análisis del problema yo creo que es bastante bueno, que es la falta de productividad. Las soluciones me generan más dudas, no solo por las que plantea Draghi en su informe, sino por cómo se realizarían realmente. Es decir, uno ve
vamos a generar un entorno de menos burocracia para las empresas para que sean más dinámicas. Bien. Luego dice, ya, pero ¿y eso cómo se llevaría a la práctica? No, pues vamos a hacer en la comisión en Bruselas un nuevo departamento oficina. anticompetencia que entonces vigile, y dices, o sea, dentro de 20 años estamos todavía peor. Bien, vamos con el viejo continente y el nuevo continente. Y el nuevo mundo. Y el nuevo mundo. Exactamente. Fíjate un poco para que nos hagamos una idea del estado de la cuestión, que alguien dirá, a lo mejor no es tan grave, Domingo. Mira, año 2002. Fíjate, ni siquiera nos vamos a, no sé, 1960 para ver, bueno, es que a largo plazo, no, parece anteayer, ¿no? Sí. Año 2002, PIB total, Estados Unidos, línea gris, Europa, línea azul, China, línea amarilla. Esto no es PIB per cápita, es PIB total. Pues bien, en precios de 2015, precios constantes de 2015. Pues mira, Europa estaba un 17% por debajo de Estados Unidos. La Unión Europea, es verdad que muchas veces Unión Europea de 27, un 17% por debajo de Estados Unidos y sustancialmente por encima de China. Pues bien, año 2023, China ya nos ha superado, que alguien podría decir, hombre, en PIB total, teniendo en cuenta que ellos son muchos más habitantes, puede tener sentido. Cuidado, a Estados Unidos todavía les separa bastante, es verdad que han ido achicando el espacio, pero cada vez achican menos, cada vez les cuesta más. Y la diferencia entre Europa y Estados Unidos ha pasado de un 17 a un 30%. Crecimiento económico medio en los últimos 20 años, 2% Estados Unidos, 1,4 Europa, más de 8 China, que tiene sentido, en un país mucho más pobre, te aprovechas de las tecnologías que van desarrollando otros, más margen. Pero fijémonos en esto, ¿qué está pasando en Europa? Y además teniendo en cuenta que en Europa pues, ha habido casos de éxito, por ejemplo, esos países del este, que además al ser de partida más pobres también podían aprovecharse de algunas de esas ventajas que decíamos pues, para otras economías, como las asiáticas, y alguien dirá, hombre, medio punto, ¿no? Un poquito más de medio punto no es tanto. Es muchísimo. En el acumulado lo que te va haciendo es eso, que se van separando los caminos de dos economías que probablemente en los años 70, 80 hubiéramos dicho, bueno, Estados Unidos, Europa, nos parecía que iban a ir parejas, también tenía sus fortalezas Europa, ya no lo parece. Productividad y trabajo. Eso es. Fijémonos, otra de las conclusiones de este informe de Draghi, otro de los gráficos que a mí me parece más interesante. Diferencia entre PIB per cápita, PIB per cápita de 2023 de Estados Unidos y Europa. Estados Unidos es esta línea gris oscuro de aquí abajo y la Unión Europea 27 es esta línea azul. Pues bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es el PIB per cápita, es decir, el ingreso medio, podríamos decir, de los norteamericanos, más que ingreso medio es lo que producen cada año, ¿no? Pero uno pensaría, bueno, pues es más o menos lo que nos tocaría cada uno, más o menos. Pues fíjate, esta es la diferencia a favor de Estados Unidos. ¿Y por qué se explica? Que esto es la gráfica. Un 72% por mejoras de productividad. Es decir, porque ellos son más eficientes, hacen mejor, con menos, necesitan menos para hacer los mismos productos, o son más eficientes, o sus productos son mejores que los nuestros. Un 72% por productividad y un 28%. Cuidado, que esto también es importante. Por ejemplo, en ese debate sobre el modelo de vida europeo, un 28%, que no es poco, por horas de trabajo. Es que se trabaja bastante más en Estados Unidos de media que en Europa. Pero, fíjate, esto nosotros lo hemos destacado mucho, ahora que está muy de moda en España, la ministra Díaz, que dice, vamos a trabajar menos y vamos a ganar lo mismo. Pues, por ejemplo, un 30% de la diferencia en PIB per cápita entre Estados Unidos y Europa se explica solo por horas de trabajo. Las dos cosas. Yo podría entender que alguien dijera, venga, pues vamos a igualar en productividad y luego el resto asumimos que vamos a ser un pelín más pobre de Estados Unidos a cambio de trabajar menos. Pues, pero no, es que incluso asumiendo esto, lo del trabajo, lo de la productividad, no lo estamos logrando. Estamos muy lejos y de hecho cada vez más lejos. Eso es la explicación ya no solo de la diferencia, sino de que se vaya agrandando, está por ahí. Y 4 frases muy contundentes del informe Draghi que, bueno, lo que nos tendríamos que preguntar es si efectivamente en Bruselas, en la Comisión, en los gobiernos europeos, les van a poner solución o si las soluciones o las medidas van a ser parecidas a las actuales. Fíjate, igual productividad, crecimiento, desarrollo. Mira, sí, las claves. Desde el año 2000, el ingreso real per cápita ha crecido el doble en Estados Unidos que en la Unión Europea. 2000-2023. Solo 4, estas 3 casi más importantes, pues esto es simplemente un poco recordar un poco lo que estamos viendo, ¿no? Que es que nos está yendo peor. Pero fíjate qué 3 frases, qué 3 indicadores nos da el informe de Draghi.
solo 4 de las 50 empresas tecnológicas más grandes del mundo son europeas. Son de la Unión Europea, 4 de 50. La gran mayoría de las demás 50 son norteamericanas, pero también hay unas cuantas chinas, coreanas, japonesas. Que con el tamaño de la economía europea, el número de habitantes, las universidades, todo lo que podamos ver que existe en la Unión Europea, solo 4 de 50 sean de la Unión Europea, es dramático. Esto se logra con un trabajo de años, ¿eh? Sí, esto Hay que no pasaba por así. ello. O sea, si uno coge las empresas de más tecnología punta en los años 80, Hombre, que evidentemente no estaban asociados al sector informático, pues en aquel momento serían más industriales, también de automoción, transporte. algo tiene que decir Alemania de Claro, eso, ¿no? había muchas europeas, ahora ya no hay tantas. Las empresas europeas gastaron 270.000 millones menos en I+D que las norteamericanas en 2021. En un año, es decir, gasto anual en I+D, empresas europeas, 1/4 de billón de euros menos que las norteamericanas. Esto luego tiene implicaciones. Claro. El 30% de los unicornios, es decir, esas empresas tecnológicas exitosas que van creciendo, normalmente se pone el límite en los 1.000 millones de valoración, pues el 30% de los unicornios fundados en Europa desde el año 2008 se han mudado a otro continente. O sea, ya no solo creamos pocas empresas tecnológicas potentes, no estamos invirtiendo en I+D, pero es que encima las que crecen se van a otros sitios, o buena parte de las que crecen y algunas de las más exitosas. Entonces, esto es lo que nos está diciendo el informe Draghi. Por eso nos preguntábamos, ¿qué queremos ser de mayores? ¿Queremos ser Estados Unidos o queremos seguir en la senda que ha mantenido Europa? Entonces, a mí, viendo las declaraciones de nuestros políticos estas últimas semanas, lo que dicen es, me gustaría tener la renta per cápita que tienen en Estados Unidos o en Suiza o en otros países avanzados, me gustaría tener esos crecimientos, pero haciendo lo mismo que he estado haciendo hasta ahora. Eso es. Entonces, un poco, yo creo que la conclusión que podemos sacar es que haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a obtener los mismos resultados que hasta ahora, pero veremos. Se ha oído hablar muy poco de liberalizaciones, sí, es verdad, intervención pública, de menos Estado, de menos decidir por parte del Estado, se habla de no, vamos a hacer colaboración público-privada. Suena todo lo mismo, sinceramente, suena a vamos a reunirnos unos tipos muy listos, ahora parece que más en Bruselas que en las capitales de los países, y vamos a decidir cuáles son los sectores que tienen que ganar, cómo tienen que ganar y cómo vamos a distribuir la ayuda para que cada uno de ellos gane. Yo creo que es lo mismo que hemos estado haciendo en los últimos 40 años, probablemente con mejor intención, incluso con un poco más de tecnicismo, el aspecto tecnocrático que sí que tiene el informe Draghi, de no, pero ahora vamos a intentar hacerlo de forma más cuidada, pero yo creo que el marco mental no ha ayudado mucho. Y es el marco mental de los expertos es el mismo. Claro, no, y por eso hemos traído estas citas sobre tecnología. La clave de las empresas norteamericanas, como parece que se fija mucho en esto, ¿no? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Que la clave es que no es que haya alguien vigilándoles, cuidándoles o diciéndoles lo que tienen que hacer. La clave es la contraria, que durante muchos años han sentido que podían hacer más o menos lo que les daba la gana y que si lo hacían y lo hacían bien, ellos más o menos también podrían disfrutar de todo tipo de los frutos de ese trabajo, de esa innovación. Toda esta gente no se siente libre. Probablemente con muchos matices, muchos libre, empresarios claro, norteamericanos me dirían, tendrías que ver la regulación que tenemos aquí, y es cierto, pero la comparación con Europa es brutal. Entonces, bueno, pues ahí lo dejamos, el informe Draghi, esperemos que sirva de algo, por lo menos en el diagnóstico sobre la productividad, que es una de las palabras que más se repite, pues a mí me parece bien, sobre las soluciones y sobre si vamos, como decía el ministro, ¿no? Vamos a incardinarlo con la economía verde. Pues empieza a sonar no tan diferente. Bueno, pues ya traeremos aquí los resultados en un año. Por ejemplo, no, ¿qué le damos a Draghi? ¿Un año? 10, 15, hombre. Eso es justo. No, hombre. ¿Cuánto quieres darle? 10, 15. ¿Qué dices? Hombre, un año, a ver, algo, que cree algo. Ah, que se haga algo nuevo. Claro. No, bueno, venga, un par de años. Vamos a ver si hay menos regulación de aquí a 2 años, por ejemplo, en Europa, si hay más libertad económica, si las empresas sienten que pueden organizarse más de forma menos... ¿Te has visto a Milei, no? Cómo va en la pizarra quitando cosas. Pues así. Bueno, vamos a verlo. Fácil. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.